22:35 y comienza el segundo bloque de Magantártica por Polar Comunicaciones. Saludamos a nuestro amigo del Hostal Patagonia, uno de nuestros auspiciadores, en Hernando Magallanes 926, al lado del café que les comentábamos anteriormente. Uno se despierta y siente ese café recién tostado, exquisito, a pasos del museo en la plaza. Hostal Patagonia, pueden buscarlo por Facebook, Instagram, Internet, está en todas partes. Uno de los mejores hostales del centro de la ciudad y con uno de los mejores cafés asociados. Toma un desayuno y exquisito. Y saludamos a nuestro invitado Blas Flores Águila, encargado del Departamento de Pueblo Originario y compañero del Servicio Nacional del Patrimonio. Buenas noches, Blas. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Nos reíamos fuera del micrófono, decíamos nos vemos todo el día en la oficina y después ahora nos vemos acá en el programa con Blas y con Javiera, que estaba recién. Blas, cuéntanos un poco este Departamento de Pueblos Originarios, radicado hoy en el Servicio Nacional del Patrimonio. Antes ustedes estaban en el Consejo de la Cultura. Sí, antes estábamos nosotros en el Consejo de la Cultura. Vale. Mira, este departamento tiene una particularidad, y es que surge a solicitud de la misma ciudadanía indígena. Nosotros somos hoy día parte de la respuesta a los acuerdos que se hicieron para la consulta previa, para la indicación sustitutiva de la ley que crea finalmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y es súper importante para nosotros como departamento decir que es el Ministerio de las Culturas, porque precisamente es de la consulta indígena donde surge esto del cambio del nombre de Ministerio de la Cultura a Ministerio de las Culturas, como reconocimiento a la diversidad que existe en nuestro país. Efectivamente, me acuerdo que mientras se discutía la creación del ministerio, mucha gente, uno lo veía por redes sociales, discutía que, oye, ¿cómo se van a seguir demorando en esto? Es una tontera, esto sí es la cultura o las culturas. Pero efectivamente, para los que estamos un poco más involucrados en esto, entendíamos de que era un tema fundamental del nombre, para ya hacer un reconocimiento a los pueblos originarios. ¿Cómo lo sintieron los pueblos originarios este reconocimiento? Bueno, hay que entender que el Estado chileno, en eso también hay que ser súper sincero, mantiene una deuda con los pueblos originarios, de distinta naturaleza y de distinto orden. Entonces, claro que es una conquista súper importante el saber que hay un ministerio hoy día que les reconoce su existencia, que los reconoce diferentes, que reconoce esta diversidad. Ya hoy día nosotros tenemos 9 pueblos reconocidos por la ley indígena, no en la Constitución, ese es un detalle también importante. Pero además sabemos que hay otras identidades, otros pueblos que están luchando por su reconocimiento hoy. Los pueblos changos en la costa o en el litoral del norte del país. Sabemos también que hay un grupo de familias en el sur de Chile que quieren o han manifestado el interés de hacer un reconocimiento al pueblo chono. Hay un sector de los pueblos del pueblo mapuche huilliche que también ellos desean ser reconocidos como un pueblo distinto del pueblo mapuche, o sea, ser huilliches a seca. Entonces tenemos una diversidad cultural en nuestro territorio nacional, o existe dentro de nuestro territorio nacional una diversidad cultural que es bastante interesante y bastante rica. Eso sin sumar, porque además nosotros durante el proceso de consulta también trabajamos con los afrodescendientes de la región de Arica y Parinacota. Entonces también al amparo del Departamento de Pueblos Originarios, en otras regiones del país se trabaja con las comunidades afrodescendientes, que son comunidades afrodescendientes de la época de la colonia, la conquista de nuestro territorio nacional. ¿Ya? Muchos de ellos también quedan dentro de las fronteras nacionales después de la Guerra del Pacífico. Hay que recordar también que Chile fue uno de los primeros países en el mundo donde se declara la libertad de vientre y se termina con la esclavitud de quienes provenían de África. Entonces es también importante señalar de que, si bien es cierto, acá en la región nosotros trabajamos con los pueblos originarios reconocidos por la ley indígena, en otras regiones del país se está haciendo un trabajo asociado al rescate y a la visibilización de la cultura afrodescendiente que está presente en nuestro territorio y que por muchos años fue invisibilizada. El reconocimiento afro también es un resultado de la consulta indígena, del cumplimiento de los compromisos, y que se hace este reconocimiento este año.
¿ya? Entonces nosotros seguimos cumpliendo con los compromisos que se hizo en el momento de la consulta el año 2014-2015. Perfecto, claro. Como dices tú, esto nace entonces de los mismos pueblos originarios, este departamento de pueblo originario. Y esto tiene algo que ver con el convenio 169 habitualmente de la OIT, que se consulta, que Chile suscribe y que, claro, establece entre otros el deber para el Estado de consultar las medidas legislativas, administrativas, pero también de materias relacionadas con la costumbre y el derecho consuetudinario. Esto sería una de las formas, porque habitualmente lo que se reclama, y uno puede verlo en las noticias habitualmente, es de que, ¿y dónde queda el 169? ¿Qué es lo que está pasando con este convenio de la OIT que firmó Chile hace ya bastantes años? Claro, el tema con el 169, si bien es cierto, se firma y se ratifica en Chile, no se aplica de manera libre, ya, sino que los legisladores en Chile hacen una interpretación de este convenio y establecen ciertos límites para su aplicación dentro del territorio nacional. Y dentro de los límites que se establecen, precisamente algunos tienen que ver con los procesos de consulta. Las consultas no son tan libres como uno puede pensar desde afuera. La sensación que hay en gran parte de la ciudadanía es que a las comunidades, a las organizaciones indígenas, se les tiene que preguntar todo. Esa es como la caricatura que se hace de la aplicación del 169 en nuestro territorio. Sin embargo, son temas que están acotados por reglamento, están acotados por decreto. La forma de ejecutar la consulta también está regulada. Y esta regulación, hay que entender, no necesariamente representa el modo en que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, esperan que se realicen estas consultas. Un detalle no menor es que el nivel de cumplimiento de los compromisos que se establezcan dentro de las consultas indígenas dependen en gran medida de la voluntad que tenga el Estado, el gobierno en su momento, para dar respuesta a ellas. Entonces, es lo que se dice en términos más técnicos, no es una consulta vinculante. Claro, o sea, cuando tú me hablas de caricaturas, se me vienen dos caricaturas inmediatamente a la mente. Uno que tiene que ver con la importancia que hoy día se le asigna y que todos hablan de la participación ciudadana, y otro que tiene que ver con la multiculturalidad o pluriculturalidad. Cuando hablamos de la participación ciudadana, como tú dices, pareciera de que nos acordamos de todos los ciudadanos y quedan relegados los pueblos originarios. Cuando hablamos de pluriculturalidad o multiculturalidad, vemos los últimos avances de las migraciones, pero también nos olvidamos de los pueblos que han estado acá desde siempre. Entonces pareciera ser que estos términos que están tan en boga y que se ocupan bastante, efectivamente, como dices tú, siempre dejan rezagado esto. Y esto lo hago para vincularte con otra pregunta que tiene que ver, pero el otro día conversábamos con unos amigos con esto de los 500 años. Entonces eran los 500 años del paso de Hernando Magallanes, los 500 años del descubrimiento, de la primera circunnavegación. ¿Cómo es la visión desde los pueblos originarios con respecto a este paso de Hernando Magallanes hace 500 años por acá, por el este? O sea, descubrimiento en ningún caso. Esta tierra estaba habitada cuando pasó Hernando de Magallanes por acá. O sea, no los descubrieron. Ellos estaban acá. Este territorio estaba habitado. Y había una modificación del entorno con las herramientas y las estrategias que los pueblos indígenas tenían. Entonces tampoco es una cosa de que los pueblos originarios de este territorio vivían como el clima se lo permitía. ¿Ya? Hay modificaciones que se hicieron en el paisaje, ya por ejemplo en Tierra del Fuego, hay modificaciones que se hicieron en el paisaje que permitían una especie, entre comillas, por favor los especialistas en este van a disculpar, pero se permitía una especie de pastoreo del guanaco. No era una cuestión tan libre como que ellos anduvieran persiguiendo al guanaco durante el año, sino que efectivamente hubo modificación de los bosques con quema planificada, por ejemplo, dejando ciertos claros y ciertos lugares más espesos, de mayor espesura del bosque, para mantener al guanaco en determinados sectores donde para ellos era más fácil cazarlo. Una situación similar se veía también en la parte continental de nuestra región, donde habitaban los Aoniquenques. En el caso de los Cahuéscar, tenemos que ellos hacían corrales de pesca, ya para facilitarles también las tareas de captura de peces. Los conchales que se encuentran hoy día como restos arqueológicos también en su momento tenían una función práctica, no era simplemente como se ha querido decir o se ha dicho en algunos textos incluso educativos, de que estos conchales eran como los basurales porque ellos iban dejando las conchitas en el mismo lugar. En realidad estos conchales permitían tener lugares más secos,
que tuvieran mayor facilidad para hacer fuego, para poder dormir sobre ellos. Modificaban el paisaje con estos conchales también. Entonces, no es una vida por un lado, era una vida muy sacrificada, y por otro lado, no era vida silvestre de seres humanos en estos parajes. Son culturas, son estrategias de sobrevivencia, son estrategias de adaptación que vivieron. Son, dicho en otros términos, son un encuentro de civilizaciones, un encuentro de culturas la que se produce acá en este territorio cuando pasa Magallanes por acá. Entonces, descubrimiento en ningún caso. La primera circunnavegación, sí, es un evento a nivel mundial, si se quiere. No sé si sea motivo de celebración. Porque también tenemos que darnos cuenta que, si bien es cierto, el paso de Magallanes no es el que deja una huella triste y dolorosa de daño a las poblaciones que vivían acá, es ese paso por este territorio el que permite que algunos siglos más tarde, efectivamente, la ocupación del territorio llevara al borde del exterminio a los pueblos que vivían acá, tanto en el área continental, en los canales, como en Isla Tierra del Fuego. Conversábamos el otro día también este tema de que efectivamente está esta caricatura. Todo lo relacionado con los pueblos originarios de repente uno lo ve medio caricaturesco, sí, cuando se conversa en medios, en distintos lados, pero veíamos efectivamente de que hubo ayuda de los pueblos originarios también para que Hernando de Magallanes también pudiera continuar con su travesía. O sea, acá hay un aporte, tú me lo comentabas el otro día, no solamente en este ámbito, como grandes navegantes, sino que también temas comerciales, una serie de temas que me comentabas el otro día que buscan visibilizar un poco el aporte que se hizo desde el pueblo. Normalmente, ahora, en el marco de lo que es esta conmemoración del paso de Magallanes por el estrecho, se menciona a los pueblos originarios como el aporte que hacen a nuestra cultura, ¿ya? Básicamente es como que por simple presencia ellos son un aporte. Hay que hacer un ajuste en honor a la verdad y en honor a la realidad. O sea, nadie en el mundo conocía estos laberintos de canales que tenemos en esta región. O sea, si los navegantes lograron transitar con éxito por ellos, es porque efectivamente Yaganes, Cahuéscar, sirvieron de guías a los navegantes europeos que pasaron por acá. Efectivamente, en el área de Tierra del Fuego, en el área continental, los Selknam, los Aoniken, prestaron auxilio, prestaron ayuda a algunos de los enclaves europeos que se instalaron en este territorio también. Ellos sabían cuestiones tan sencillas como qué animales son comestibles, qué frutos son comestibles, qué raíces son comestibles, y eso permitió precisamente a que la población prosperara. No es que la simple presencia de los pueblos originarios hoy día enriquece nuestro ya variopinto y multicolor escenario o conjunto de personas que formamos esta región, ¿ya? O que formamos la identidad de esta región. No, hay un aporte real, un aporte concreto a lo que hoy día la región es. Eso es por un lado. Y por otro lado, también hay que hacer el reconocimiento a que el contacto con los europeos y las europeas no fue un contacto siempre amable. O sea, acá hubo daño, y hubo daño serio a la forma de vida, a las vidas de las personas, a la existencia y persistencia de estas culturas, a la supervivencia de estas culturas. Se les forzó a abandonar sus costumbres, se les forzó a abandonar su lengua, se les forzó a abandonar su espiritualidad, su filosofía, su forma de enfrentar la vida. No es una circunstancia feliz ni amable en ningún caso. Ya el tema de la evangelización, claro, desde la perspectiva europea, desde la perspectiva católica, desde la perspectiva protestante, es un beneficio enseñarles este Dios amoroso, este Cristo que les perdona todos sus pecados, pero al costo de dejarlos al borde de la extinción, de hacer que en algún momento se avergonzaran de sus orígenes, Yaganes, Cahuéscar, Selknam, Aoniken. Entonces,
Es complejo. Mira, con respecto a este tema de la extinción, que efectivamente muchos hablan hasta de un posible genocidio que sucedió acá, el otro día leí una noticia que me llamaba la atención, porque había paleontólogos que vinieron a estudiar desde la Universidad de Stanford y Copenhague, y comentaban esto mismo, que efectivamente, como una severa disminución con la llegada de los europeos, no habían suficientes datos etnohistóricos en la actualidad, pero lo que estaban haciendo era un tema, y este programa está bastante vinculado también a la ciencia, es un estudio de ADN. En ese estudio de ADN pudieron demostrar de que hay una continuidad genética de 1000 años en el poblamiento de la Patagonia, y que a diferencia de otros pueblos originarios del norte, donde efectivamente había algún tipo de cruce de ADN con pueblos que venían desde el Perú y desde más al norte, acá efectivamente había una unidad genética que lo había hecho que, si bien había mezclas entre ellos, hacia el norte ya no llegaba esto. No sé si nos puedes contar un poco también, porque me comentabas lo de los huilliches, que hoy día tratan también de decir, oye, nosotros somos, o sea, somos mapuches todos, pero nosotros somos un tema aparte. ¿Eso se da también acá en la región? Cada uno tiene bastante determinado si es que son cahuesca o efectivamente de repente entienden de que igual somos parientes y efectivamente nos cruzamos en estas vueltas del destino. Es que hablar de la cultura siempre es complejo, no porque sea difícil, sino porque existen un montón de alternativas y un montón de situaciones que se dan. Por supuesto que hay familias cahuéscar, familias yaganes, que tienen súper claro su linaje. Ellos saben que son hijos de, hijos de, hijos de, hijos de. Y saben en qué momento también hay un contacto con otras culturas, con otro pueblo, ¿ya? Y, entre comillas, optan por seguir siendo yaganes y optan por seguir siendo cahuéscar. En el caso de la cultura mapuche, que es el pueblo reconocido por la ley indígena, se reconoce al pueblo mapuche en su conjunto, tenemos que existen distintos grupos que se asocian a distintos territorios. Y hasta ahí es relativamente sencillo entender, ya de que ya sea por alguna característica, por ejemplo, los que viven en la costa son los lafkenche. Lafken significa orilla de agua, costa, litoral. Por lo tanto, los que viven en determinadas costas de lagos y del océano, en este caso el océano Pacífico, son lafkenche. Y ellos se sienten parte de el pueblo mapuche, o la nación mapuche incluso. Pero en el caso de los huilliche, que huilliche además se traduce como gente del sur, es un poco más complejo, porque tenemos que hay huilliches que son de la parte continental, de San Juan de la Costa, de ahí hacia el sur, y hay huilliches que son de el complejo del archipiélago de Chiloé, y dentro del complejo archipiélago de Chiloé también están quienes son de la Isla Grande. Entonces, hay algunas comunidades que se reúnen en el Consejo Mayor de Caciques y otras comunidades que se reúnen en un Consejo de Loncos, y las comunidades del Consejo Mayor señalan de que por prácticas religiosas y rituales, por las diferencias lingüísticas, e incluso algunas diferencias históricas, ellos tienen grandes diferencias con el resto de las comunidades o integrantes del pueblo mapuche. Por lo tanto, ellos encuentran en estos elementos que acabo de señalar, elementos característicos que les permite decir, nosotros somos un pueblo distinto, ¿ya? Por lo tanto, queremos que se nos reconozca como pueblo distinto. Pero hay otros huilliches, principalmente los que están en el lado del continente, y el otro consejo de Lonco, que señalan que ellos son parte de la nación mapuche, y no genera mayor conflicto ser parte de la nación mapuche. Y consideran que este Consejo Mayor en realidad está buscando dividir al pueblo, ¿ya? Ahora, yo he tenido la fortuna de escuchar ambas posiciones, y en realidad ambas posiciones tienen elementos súper claros. O sea, por ejemplo, quienes manifiestan que son un pueblo distinto del pueblo mapuche, reconocen que ellos fueron parte del incanato. Y una de las profecías con las que ellos trabajan es que algún día el Inca va a volver
y bajo la figura del Inca se van a unir todos los pueblos de América. Situación que el pueblo mapuche dice que nunca fue sometido por los incas. Y por lo tanto, esta profecía del regreso del Inca no existe para ellos. Y no tiene ninguna importancia. Entonces, es una cuestión espiritual, política, ideológica. También. Claro, que es súper concreta, es súper precisa y que hace entendible esta diferencia que quieren marcar con el resto del pueblo. Perfecto. Blas, mira, pasó volando esto, pero antes quería cerrar con un tema para colgarme. Corto, estamos ya terminando. Tú hablaste de los lafkenche, y hay hoy día una ley lafkenche, que ha causado grandes problemas para una industria que hoy día está en el tema en boga acá en Magallanes, que tiene que ver con los salmoneros. La ley lafkenche que cuida el borde costero y que lo están ocupando los pueblos originarios también, que no están de acuerdo muchas veces con la explotación de lugares ancestrales. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que has podido conversar con los pueblos originarios con respecto a la instalación de esta industria productiva en la región? A ver, hay que entender que los pueblos originarios no es que tengan un problema con la industria. O sea, no es que se nieguen al desarrollo o a las posibilidades que nos da la explotación de determinados sectores. Ellos trabajan en faenas extractivas. Son pescadores, son mariscadores, son armadores de naves, etcétera, etcétera. Entonces no trabajan en turismo. No hablemos de que ellos quieren mantener un estatus o una condición primitiva del territorio. Eso también es una agregatura. Principalmente tiene que ver con el cuidado del entorno, porque el cuidado del entorno a ellos les permite mantener sus rasgos culturales distintivos. O sea, efectivamente, la industria salmonera es una industria altamente contaminante, tiene una intervención súper importante en lugares que además para los pueblos cahuéscan y yagán tienen significación histórica. ¿Ya? Hay lugares donde nacieron personas que integran las comunidades hoy día, o son ancestros de las comunidades que hoy día existen. Hay lugares donde hay los corrales de pesca que te mencionaba. Hay lugares donde vivieron familias, hay cementerios, etc. Y estas faenas, asociadas además a apoyos que se establecen desde la costa, van a intervenir en esos sitios, alterando los equilibrios que también ellos ven desde su propia forma de vida. Hay lugares que son tabú, no puedes intervenir ahí, no puedes entrar ahí, no puedes navegar por ahí, y se quieren instalar las salmoneras ahí. Entonces hay varias vulneraciones en distintos niveles y hay varios riesgos que son vistos desde las comunidades, principalmente cahuéscar y yagán. Ahora, hay personas y hay organizaciones huilliches que también los apoyan en este interés de cuidar el entorno para poder seguir desarrollando su cultura. Hay que entender eso. Perfecto. 22:57, te damos las gracias, Blas, por venir a mostrarnos esta visión de encargado del Departamento de los Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación. Los dejamos invitados el próximo jueves de 22 a 23 en Polar Comunicaciones. Buenas noches, nos vemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes.